expertos prevén un cambio inminente de la polaridad magnética terrestre, pero ¿a qué se debe? Sí, la inversión magnética es un fenómeno periódico en el que los polos magnéticos terrestres se intercambian. Pero, ¿cómo es esto posible? El núcleo es metálico y fluido, conductor de la electricidad, y está en constante movimiento. Todo ello produce un campo de fuerza debido a la rotación de la Tierra. Esto es lo que se conoce como efecto dinamo. Todo ello hace que la Tierra actúe como un enorme imán, con dos polos, norte y sur, en el que las líneas de fuerza magnéticas discurren de uno a otro formando arcos. Las brújulas se alinean paralelamente a las líneas del campo magnético, pero no coincide exactamente con el norte y el sur geográfico. Actualmente, el polo magnético norte está cercano al polo sur geográfico, pero en algún momento los polos magnéticos se pueden invertir. Lo interesante es que la polaridad del campo magnético de la Tierra ha cambiado varias veces en el transcurso de su historia, y puede volver a cambiar. En las rocas basálticas generadas en el fondo de los océanos, queda preservado el registro de los cambios de polaridad. Esto es debido a que los volcanes expulsan materiales fundidos que contienen hierro. Durante el proceso de enfriamiento, los minerales de hierro se orientan según la posición de los polos magnéticos, de manera que queda grabada la posición del campo magnético que había en el momento de formación de esa roca. El estudio de las anomalías magnéticas del lecho marino y el análisis de la orientación de los minerales ferruginosos de las rocas sedimentarias han permitido saber que el campo magnético terrestre ha sufrido 9 inversiones de polaridad en 3,6 millones de años. Pero aún no se conoce la causa de este fenómeno. El ritmo de inversiones magnéticas es caótico, ya que no se rige por ninguna ley física. Estas inversiones no suceden mientras dormimos, sino que pueden durar entre 100 y 10.000 años. En los últimos 20 millones de años, las inversiones han sucedido cada 250.000 años de media, pero es muy irregular. La Tierra sufrió su última inversión hace 780.000 años. Actualmente, los geofísicos piensan que podríamos estar viviendo un proceso de inversión. Observaciones recientes muestran que el debilitamiento magnético está sucediendo a un ritmo mayor de lo que se pensaba, hasta 60 kilómetros de variación al año, con respecto a los 13 del pasado reciente. Desde 1861, que se ubicó el polo norte magnético, este se ha movido 1000 kilómetros. ¿Qué repercusiones tendrá sobre el planeta una inversión de los polos magnéticos? Cuando los polos magnéticos están más lejos de los polos geográficos, el campo magnético es más débil, dando lugar a distintos fenómenos. Y quien viva el momento podrá ver auroras boreales en latitudes poco habituales, como es el caso de España. En el pasado, otras inversiones coincidieron con cambios climáticos a escala global, según constatan los registros de sedimentos. Estudios especulan con la idea de que el debilitamiento del campo magnético produciría un incremento de la nubosidad a nivel troposférico y de los agujeros de la capa de ozono. De igual modo, aunque no se pueda establecer una relación directa, hay sedimentos que recelan un cambio de polaridad rápido con los mayores fenómenos volcánicos registrados, pero esto no podemos confirmarlo. Además, muchos animales como abejas, ballenas, aves, se guían gracias al campo magnético terrestre, como nuestras brújulas, y si este cambia demasiado rápido no podrían orientarse. El campo magnético desvía la mayor parte del viento solar, protegiéndonos de las radiaciones. Durante el proceso de inversión, disminuiría la intensidad magnética. Por tanto, aumentaría la incidencia de rayos solares y cósmicos. Esto afectaría a la vida del planeta, produciendo mutaciones genéticas, siendo más propensos a padecer cáncer. El peligro sería mayor cuanto más durase la inestabilidad del campo magnético. Pero el mayor riesgo sería el colapso de redes eléctricas, sistemas de comunicación y navegación, de todas las redes que dependen de la geolocalización, debido a la falta de protección frente a las tormentas solares severas, ya que los satélites quedarían fuera de la protección de la magnetosfera. Pero, ¿tenemos que preocuparnos ahora por esto? ¿O le pasaremos el testigo a las futuras generaciones? Si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no olvides apoyarnos en el concurso de CCClip. En la descripción podrás encontrar el enlace. Además, no olvides compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos.